Hola a todos y bienvenidos a Biblioteca Resumida. Aquí encontrarás los mejores resúmenes de libros, perfectos para aquellos que aman la lectura, pero que no siempre tienen el tiempo para leer cada página. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún resumen. Vamos a empezar. Resumen de vida. Mi historia en la historia de Papa Francesco y Fabio Marchesi Ragona. Introducción. La vida es memoria, y la memoria es maestra. Francisco, el Papa callejero, lo dice con el corazón abierto. Contar su historia es un acto de servicio. Con la mirada puesta en las sombras del pasado, elige narrar sus recuerdos más profundos entrelazados con los hitos más impactantes del siglo XX y del nuevo milenio. No busca protagonismo, sino comprensión. No quiere dejar un testamento, sino una advertencia amorosa. Aprender del pasado para no repetirlo. Habla con la sabiduría de quien ha vivido muchas vidas dentro de una sola. La del niño Jorge en el barrio de Flores, la del joven seminarista, la del sacerdote entre los pobres, la del cardenal en tiempos turbulentos, la del papa con los pies en la tierra. Su relato alterna entre su voz íntima y la del narrador que contextualiza, reconstruye, y envuelve con colores vivos los recuerdos del pontífice. Así, página tras página, historia personal e historia universal se funden en una sola memoria, tejida con humanidad. Capítulo 1. El inicio de la Segunda Guerra Mundial. Una mañana de septiembre de 1939, la radio argentina anuncia la entrada del Reino Unido en guerra contra la Alemania de Hitler. Mario, el padre de Jorge Mario Bergoglio, escucha la noticia con el ceño fruncido mientras apura su café. Su esposa, Regina, lucha con las lágrimas al pensar en los parientes europeos. En su casa del barrio Flores, la guerra parece lejana, pero deja una grieta en el alma de la familia. El pequeño Jorge, de casi 3 años, no comprende el alcance de lo que ocurre, pero lo siente en el aire. El miedo de sus padres, el murmullo de los vecinos, el rostro serio de su abuela Rosa. Ella, figura central en su infancia, lo cuida con devoción y le enseña a rezar. Fue ella quien le habló por primera vez de Jesús. Rosa es memoria viviente de una Europa herida, y a través de sus relatos, Jorge conoce los terrores de la Primera Guerra Mundial y la tristeza de los migrantes. Las cartas censuradas que llegan de Italia traen noticias de hombres escondidos en los campos, mujeres con vestidos codificados para avisar del peligro. Y aunque en Buenos Aires la guerra parece lejana, Jorge crece envuelto en el murmullo de esos sufrimientos, cargando desde niño con la conciencia de que la paz no es un regalo, sino una construcción. Capítulo 2. El exterminio de los judíos. Una cena interrumpida por la indignación. Regina, tras oír lo contado por su suegra Rosa, se levanta furiosa de la mesa. Es un monstruo. Grita, refiriéndose a Hitler. La familia se conmueve ante el relato de una amiga italiana recién llegada, que trae noticias de deportaciones, trenes llenos de judíos, madres separadas de sus hijos, cámaras de gas. En la casa de los Bergoglio se respira dolor, impotencia y una profunda solidaridad hacia un pueblo perseguido. Jorge recuerda la tristeza en los ojos de los hijos de los amigos judíos de su padre. No sabían bien qué ocurría, pero el silencio de sus padres hablaba por ellos. Más tarde, cuando fue papa, visitó Auschwitz y Birkenau en silencio, sin discursos, porque dice las palabras no bastan. Se encontró con sobrevivientes como Lidia Maximovich, marcada con un tatuaje a los 3 años, y Edith Bruck, que en medio del infierno recibió un gesto humano de un cocinero nazi. A ambas les pidió perdón en nombre de la humanidad. El antisemitismo, advierte, no ha desaparecido. El odio sigue vivo en nuevas formas, y por eso insiste, nunca más. La memoria es arma contra el olvido, y el olvido es el primer paso hacia la repetición de los horrores. En el niño Jorge, marcado por aquellos relatos,
nació una sensibilidad hacia la injusticia que más tarde guiaría su vida pastoral. Capítulo 3. Las bombas atómicas y el fin de la guerra. Septiembre de 1945. Jorge, de 9 años, vive un día inolvidable. Su equipo de fútbol, el San Lorenzo, vence 6-1, pero la verdadera noticia no está en el marcador, sino en la radio: la guerra ha terminado. La madre de Jorge llora de emoción en el patio, abrazada a la vecina que trae la buena nueva. Es un llanto de alivio. La guerra, esa palabra terrible, ha dejado de rugir. En Buenos Aires hay celebraciones, pero también miedo. Se habla de Hiroshima y Nagasaki, de muertos por centenares de miles, de una nueva arma devastadora. Jorge escucha, sin entender del todo, lo que implica una bomba atómica. En casa se apaga la radio cuando los relatos se tornan demasiado duros para los oídos infantiles. Pero la semilla del horror queda sembrada. Años después, siendo joven jesuita, Jorge conocerá a Pedro Arrupe, testigo directo de la bomba en Hiroshima. El padre Pedro convirtió el noviciado en hospital, curó con ácido bórico a los quemados, y reconstruyó desde las cenizas. Su testimonio marcaría al futuro papa, que décadas después visitaría el mismo Hiroshima, reafirmando su rechazo absoluto a cualquier forma de destrucción masiva. La paz, dice Francisco, comienza en el corazón, y el odio no se derrota con armas, sino con misericordia. Capítulo 4. La Guerra Fría y el macartismo. Con el fin del conflicto mundial comienza otro más silencioso, más largo, más insidioso: la Guerra Fría. En la Argentina, el pequeño Jorge percibe el clima de sospecha que crece en el mundo. La radio y los periódicos hablan de comunismo, de espías, de amenazas veladas. El miedo ha cambiado de forma, pero sigue presente. En los años posteriores, la figura del enemigo cambia de rostro, pero no desaparece. Jorge, que estudia, que crece, que empieza a formarse como jesuita, contempla cómo la política mundial se divide en bandos irreconciliables. Pero también ve cómo esa división cala en la iglesia, en las escuelas, en la calle. Le inquieta ese mundo fracturado, donde no se escucha, donde no se dialoga. Francisco hablará después del macartismo como una enfermedad del alma, un símbolo de lo que ocurre cuando la ideología reemplaza al ser humano. La ideología no acaricia, no mira a los ojos, dirá años después, recordando esa época de listas negras, delación y persecución. La fe, para él, siempre estará del lado del encuentro, jamás del miedo. Capítulo 5. El alunizaje. Julio de 1969. La humanidad pone el pie en la luna. Jorge Mario, ya adulto, vive el evento con asombro, pero también con una mirada crítica. Mientras millones miran hacia el cielo, él contempla lo que queda en la tierra: pobreza, hambre, desigualdad. La conquista del espacio le parece un logro formidable, pero le duele que no se invierta la misma energía en dignificar la vida humana. Recuerda el alunizaje como un momento de fascinación y preguntas: ¿hasta dónde puede llegar el hombre? ¿Qué está dispuesto a hacer por su ambición? ¿Y por su hermano? En el fondo, el viaje lunar es también un espejo. Nos muestra de lo que somos capaces cuando trabajamos juntos, pero también lo que olvidamos mientras miramos hacia arriba. Ese contraste lo marcará para siempre. El progreso técnico sin progreso humano es una ilusión. No rechaza el avance, lo bendice, pero exige que no olvidemos a quienes se quedan atrás. La verdadera grandeza, repite, está en levantar al caído, no en plantar banderas en planetas lejanos. Capítulo 6. El golpe de Videla en Argentina. 1976. La Argentina cae en la oscuridad. El golpe de estado del general Videla desata una dictadura feroz. Jorge Mario Bergoglio, entonces provincial de los jesuitas, vive días de angustia y decisiones difíciles.
La represión se siente en las calles, en las universidades, en las parroquias. La Iglesia misma está dividida entre el silencio, la complicidad y la resistencia. Desde su rol, Bergoglio busca proteger, mediar, evitar muertes. Ayuda a personas perseguidas a escapar del país, ofrece refugio, intercede ante los militares. Pero también vive el peso del límite. No todo puede hacerse, no todo puede evitarse. Y eso lo persigue, lo cuestiona, lo hace reflexionar. Con el tiempo, algunos lo criticarán, otros le agradecerán por haber salvado vidas. Muchos años después, como Papa, hablará abiertamente de esos tiempos. No se justifica, pero explica. Pide perdón en nombre de la Iglesia por no haber sido más firme frente al horror. Cuando uno no habla, otorga, reflexiona. La dictadura, para él, es una herida abierta en la memoria argentina, una lección dolorosa sobre el silencio y el coraje. Capítulo 7. La mano de Dios, 1986. La Argentina entera grita de emoción. En el Mundial de México, Diego Armando Maradona marca el mítico gol con la mano. Jorge Mario, como todos, celebra, pero también observa. La mano de Dios se convierte en símbolo, metáfora, discusión. ¿Trampa o genialidad? ¿Milagro o picardía? Para Bergoglio, más allá del gol, Maradona representa una figura contradictoria y profundamente humana. Es talento desbordante y herida abierta. Es el chico de barrio que conquista el mundo, pero que también cae en excesos, soledad, adicciones. Lo conmueve el dolor de Diego, su fragilidad, sus búsquedas. Y años después, cuando ya es papa, dirá que reza por él, que ve en Maradona una chispa divina en lucha con la oscuridad. En ese capítulo, el fútbol no es solo un juego, es identidad, emoción colectiva, redención y caída. La alegría del pueblo, en tiempos difíciles, encontró en Diego un respiro. Y Jorge Mario lo entendió, porque también él es del pueblo, porque también sabe lo que es correr detrás de una pelota para olvidar el hambre. Capítulo 8. La caída del muro de Berlín. Noviembre de 1989. La televisión transmite imágenes que parecen un milagro. Jóvenes saltan sobre un muro, lo golpean con martillos, lo atraviesan con lágrimas en los ojos. El muro de Berlín cae, y con él una era de división. Jorge Mario, en Buenos Aires, observa ese derrumbe con una mezcla de esperanza y asombro. Ese muro, que durante décadas fue símbolo del odio, del miedo y del control, se convierte en polvo frente a la voluntad de un pueblo. Recuerda entonces que los muros más altos no siempre son de cemento, son los del corazón. La ideología, la desconfianza, el rencor, también separan. Lo vive en su país, lo ve en la iglesia, lo siente en su propia vida. La imagen de los berlineses abrazándose en la puerta de Brandeburgo lo emociona. Eso es evangelio, piensa. Francisco insiste más tarde en que el cristiano está llamado a construir puentes, no muros. Que toda muralla, incluso la interior, debe caer. La historia de Berlín le reafirma que los pueblos pueden liberarse, pero necesitan tiempo, fe y unidad. La libertad, cuando llega, siempre trae consigo lágrimas y canto. Capítulo 9. El nacimiento de la Unión Europea. Con la caída de los regímenes comunistas, Europa busca un nuevo camino. El Tratado de Maastricht en 1992 marca un hito. La Unión Europea empieza a tomar forma. Jorge Mario, ya obispo, observa desde lejos el sueño de integración con ojos de esperanza, pero también con cautela. Admira la valentía de los líderes que impulsan el proyecto, pero le preocupa que Europa pierda su alma. Una unión que se base solo en la economía, en la moneda común, corre el riesgo de convertirse en una máquina sin corazón. Lo dice con claridad. Una Europa que no es madre, sino madrastra, no puede crecer. Más tarde, como papa,
se dirigirá al Parlamento Europeo con una advertencia amorosa. Europa debe redescubrir su vocación humanista, volver a poner al hombre en el centro. Porque la identidad europea, afirma, no está en los bancos, sino en su cultura, su fe, su arte, su dignidad humana. Y si olvida sus raíces, corre el riesgo de secarse. Capítulo 10. Los atentados terroristas del 11 de septiembre, 2001. Las Torres Gemelas caen en Nueva York y el mundo queda paralizado. Jorge Mario, en Buenos Aires, recibe la noticia por televisión. Mira las imágenes con horror. Cuerpos cayendo al vacío, polvo cubriendo la ciudad, gritos, confusión. No entiende al principio si es una película o la realidad, pero pronto llega la certeza. Ha comenzado una nueva era de miedo global. Siente angustia, pero también dolor por lo que vendrá después, la respuesta basada en la venganza. Sabe que el terrorismo es monstruoso, pero se duele de que el mundo reaccione con guerras. El mal no se combate con más mal. La espiral de violencia solo genera más sufrimiento. Francisco insiste en que el diálogo entre religiones es más urgente que nunca. El terrorismo no nace de Dios, sino de una perversión de la fe. Y si no entendemos esto, caeremos en el odio generalizado. La respuesta, sostiene, debe ser más oración, más unidad, más justicia. Nunca muros, nunca guerras preventivas. Capítulo 11. La Gran Recesión Económica, 2008. El mundo financiero colapsa, bancos quiebran, familias pierden sus casas, jóvenes quedan sin futuro. En Argentina, donde la crisis económica es una vieja conocida, el cardenal Bergoglio lo vive con angustia renovada. Desde el arzobispado de Buenos Aires, ve a los pobres golpeados una vez más por errores que ellos no cometieron. Visita comedores, escucha a madres desesperadas, consuela a ancianos que han perdido sus ahorros. Y en su interior crece una convicción profunda. El sistema económico global está enfermo. Ha puesto el dinero por encima del hombre. Ha adorado al dios mercado y ahora paga el precio. Como papa, esa denuncia será central en su pontificado. La economía, dirá, debe servir, no gobernar. No se trata de demonizar la riqueza, sino de darle propósito. Una sociedad justa no se mide por su PIB, sino por cómo trata a los últimos. La opción por los pobres no es ideología, es evangelio puro. Capítulo 12. La renuncia de Benedicto XVI. Febrero de 2013. Un anuncio estremece al mundo. Benedicto XVI, el Papa, renuncia. Jorge Mario, cardenal, se conmueve hasta el alma. Conoce al Papa alemán, ha dialogado con él, y ahora comprende el peso de su decisión. No es debilidad, es grandeza. La humildad de reconocer los propios límites. Al enterarse, Bergoglio reza. Se siente interpelado. La Iglesia entra en un tiempo nuevo, de incertidumbre. El cónclave que se avecina será determinante. Nunca imaginó que esa renuncia sería la antesala de su propia elección. No ambiciona el papado, pero tampoco huye. Siente, más que nunca, el peso de la historia sobre los hombros. Capítulo 13. La elección de Francisco, marzo de 2013. En la Capilla Sixtina, los cardenales votan. Jorge Mario siente que algo está ocurriendo. Su nombre empieza a resonar. Cuando finalmente lo eligen, se queda en silencio. No siente gloria, ni euforia, sino un temblor en el alma. Acepta por obediencia, no por deseo. Esa noche, en el balcón de San Pedro, pide al pueblo que rece por él antes de bendecir. Es un gesto sencillo, pero cargado de sentido. Pone al pueblo por delante del Papa. Ese es el sello que quiere dejar. Cercanía, humildad, camino compartido. Elige el nombre de Francisco por el santo de Asís, el pobre, el hombre de paz, el enamorado de la creación. En su primer discurso deja claro que su papado no será el del poder,
sino el del servicio. ¿Cómo me gustaría una iglesia pobre para los pobres?, dirá. Y no será solo un deseo, será su hoja de ruta. Capítulo 14. La historia aún por escribir. La vida de Jorge Mario Bergoglio continúa, pero no se cierra. Francisco no ve su pontificado como un logro, sino como una misión en curso. El pasado le sirve como espejo para no repetir errores. El presente, como terreno fértil para sembrar esperanza. Y el futuro, como un misterio en manos de Dios. Confiesa que a veces se siente cansado, incomprendido, pero también lleno de paz. Sabe que lo esencial no son los aplausos, sino la fidelidad. Ha cometido errores, lo dice sin titubeos, pero siempre ha intentado amar. A su gente, a la iglesia, a los pobres, a Dios. Y al mirar hacia atrás, desde los días en flores hasta los patios del Vaticano, se pregunta, ¿he sabido amar? ¿He sido puente, no muro? La historia dice aún está abierta. Y como enseñó su abuela Rosa, lo importante no es cuánto dinero se tiene, sino cuánto se da. Porque el sudario no tiene bolsillos. Y la vida, al final, se mide por lo que uno ha ofrecido. Y hasta aquí el resumen de hoy en Biblioteca Resumida. Espero que te haya gustado y que te animes a leer el libro completo. Si te pareció útil o interesante, no dudes en darle un pulgar arriba, eso nos ayuda muchísimo. También te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos resúmenes. Gracias por vernos y hasta el próximo libro.